El Gobierno Nacional, como les contábamos, radicó la consulta popular en el Congreso de la República con 12 preguntas que buscan transformar los derechos de los trabajadores en el país. Juan David Ríos nos tiene todos los detalles. Juan David. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya quedó radicada la consulta popular en la Secretaría General del Senado, en manos del propio presidente de la República, en compañía de todos sus ministros, en compañía también de trabajadores. Llegó al Congreso de la República con la espada de Bolívar para radicar las 12 preguntas de la consulta popular. Pero previo a ese momento estuvo en la Plaza de Bolívar, en donde en su discurso dio duras críticas a los congresistas que no aprobarían, dice él, el caso de la consulta popular, el aval que busca que se dé por parte del Senado de la República. El presidente mencionó que ningún congresista que no apruebe la consulta popular no sería reelegido, no estaría en las elecciones del 2026, que es donde se escoge presidente y también Congreso de la República. El mandatario dice que el castigo va a ser en las urnas contra esos congresistas y además dice que aquellos congresistas que no votaron, o más bien que archivaron esa reforma laboral en la Comisión Séptima, tienen las manos ensangrentadas por el hundimiento de la misma reforma, por no dar un trabajo digno a los colombianos. El presidente ya llegó entonces al Congreso de la República, radicó esta consulta popular con las 12 preguntas y espera que en un plazo de 30 días máximo el Senado le dé el aval. Si no se da el aval por parte del Congreso de la República, el presidente y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, están advirtiendo que será entonces en las urnas el castigo de la ciudadanía. Según ellos, porque la ciudadanía tiene el poder. Es un mandato popular que está por encima tanto del órgano legislativo como del órgano ejecutivo. Pues bien, ahora lo que queda entonces es esperar para que el Senado tome una decisión si da o no el aval de esta consulta popular en un plazo máximo de 30 días. Juan Carlos Mateus tiene un invitado. Adelante. Así es, Daniela. Se trata del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, uno de los hombres que estará ante el Senado de la República defendiendo la iniciativa del gobierno Petro y trabajando para que sea aprobada. Señor ministro, muy buenos días. Corren desde ya esos 30 días máximo para que la plenaria del Senado se pronuncie. Pasos a seguir, señor. Muy buenos días, Juan Carlos. Me complace mucho saludarte y saludar a la inmensa audiencia de Caracol. Pues sí, como tú lo dices, desde el día de ayer radicamos la solicitud ante el Senado, ante la Secretaría del Senado de la República, y tendrá el Senado en su plenaria 30 días, ya vamos en 29 con el día de hoy, para que se pronuncie sobre esta solicitud, que va acompañada de las 12 preguntas que le hemos presentado al país para la consulta popular. Ministro, ¿cuáles son esas cuentas del gobierno pensando en que va a ser aprobada por la plenaria del Senado de la República? ¿Qué pasos se seguirían? ¿Cómo serían las cuentas? ¿Ustedes cuándo pretenderían esa consulta? Pues la ley 1757 del 2015 establece que esa consulta debe hacerse en los 3 meses siguientes a un concepto favorable en la plenaria del Senado de la República. Nosotros, por supuesto, definiremos la fecha o la definirá el propio presidente de la República, y eso permitirá, digamos, un periodo de campaña, de pedagogía sobre cada una de las preguntas para que millones de colombianos, nosotros aspiramos a que por lo menos 15 millones de colombianos se expresen en las urnas, y que la mayoría de esos millones de colombianos lo hagan favorablemente votando por el sí, cada una de las 12 preguntas o de los 12 interrogantes que les hemos planteado. Ministro, ¿cuáles son los cálculos que ustedes tienen para que esta consulta sea aprobada en el Senado? ¿Tienen los votos? ¿Cuáles son los números que ustedes tienen? Pues no me atrevo a presentarle, digamos, un cuadro aritmético de cómo se comportarán los senadores, pero nosotros tenemos la confianza de que por lo menos 60 senadores de la República votarán afirmativamente esta solicitud, porque además de los partidos que son partidos de oposición en el Congreso de Colombia y en el Senado, pues hay también sectores de los partidos, de otros partidos que acompañan al gobierno eh, habitualmente en sus iniciativas y proyectos en el Senado y en el Congreso.
¿Y qué pasa, ministro, si no la aprueban? Si el Congreso le dice no la avalamos, ¿cuál es el escenario al que ustedes recurrirían o cuál es ese plan B? Y de paso le pregunto por las palabras del presidente Petro cuando dice, abro comillas, si se atreven a hundir la consulta, el pueblo se levanta y los revoca. ¿Esto qué significa? Pues que después vendrán las elecciones del Congreso, ¿no? El mecanismo que tenemos en nuestra democracia es el pronunciamiento de la gente en las urnas. Y una manera de revocar la representación parlamentaria y a los congresistas, pues es mediante el proceso de elección de un nuevo Congreso. Ministro, el 8 de marzo lo ha señalado usted como un día definitivo, el 8 de marzo de 2026, porque sería como un juicio para los que aspiren a repetir en el Congreso o a llegar al Congreso de la República si es que no se ha aprobado la consulta. ¿Cómo define usted la situación en este instante y con ese pronunciamiento? No, me referí a marzo. Marzo. Pues dije 8 de marzo porque imagino que será ese día el momento en el que se elige el nuevo Congreso. Y en democracia uno asume la responsabilidad política de sus actos. Y por supuesto los ciudadanos tienen en sus manos la decisión, el poder de decisión sobre el mandato que le entregan los ciudadanos a uno para representarlo en el Congreso de la República. Entonces, a eso hago referencia específicamente. Ministro, me quiero detener un momento en el tono del presidente de la República ayer en la Plaza de Bolívar, que ya ha recibido distintas críticas y quería preguntarle cómo lo notó usted frente a ese llamado que le hizo a la ciudadanía, en donde incluso empleó términos como los HP, de honorables parlamentarios, honorables periodistas, honorables políticos. ¿Usted cómo ve el tono del presidente hoy? Honorables personas. ¿Qué juicio le tiene? ¿Qué juicio le tiene ese tipo de postura del presidente en la plaza pública? No, yo no soy el más indicado para calificar el tono del presidente de la República, ni más faltaba. Yo soy su subalterno, soy un ministro de su gabinete. Entonces, no me puedes pedir que yo me pronuncie sobre el tono del presidente. El presidente ha tenido ese tono siempre como líder político. Ese ha sido su tono en el Congreso, cuando fue alcalde. En fin, todos le conocemos. El país conoce el tono, el carácter, la manera como el presidente Petro encara el debate político y el debate público. Claro, pero es un carácter. Así que es coherente con lo que ese es el Gustavo Petro que el país ha conocido. Claro. Quería retomar sus palabras con esto del carácter y de las palabras del presidente Gustavo Petro, porque muchos lo tomaron también como una amenaza para que se apruebe esta consulta popular. ¿Cuál es el mensaje entonces del gobierno? Porque quedó tal vez esta sensación, ministro. No, no es ninguna amenaza. Él le está reclamando un asunto que nosotros reclamamos junto con él, al presidente de la República, perdón, al Congreso de la República. Y es que el Congreso de la República no le ponga mordaza a los ciudadanos, que el fundamento de toda democracia de verdad es la soberanía popular, que el poder que tienen, que ostentan los congresistas es un poder delegado por los ciudadanos, y ese poder delegado es parcial y es temporal. Y cuando los ciudadanos decidan ejercer ese poder, ningún poder público debe digamos, evitárselo y debe obstruírselo. Así que ese es el reclamo que hizo el presidente y es el reclamo que nosotros también hacemos. Ministro, el proyecto fue archivado en la Comisión Séptima del Senado de la República. El proyecto ha sido o se ha presentado otras alternativas de proyecto para sacar adelante en esta legislatura. El ministro del Interior, su compañero en esa lucha que adelantan desde hoy, pues ha señalado que si están los puntos, se podría incluso dejar de lado la posibilidad de la consulta. ¿Usted lo ve así también? No, el ministro Benedetti ha dicho que consulta va porque va, en su habitual tono y en su habitual manera de decir las cosas.
La consulta ya a estas alturas es irreversible. El gobierno cree que el mecanismo más correcto, más expedito, que el mecanismo, digamos, más aconsejable para tramitar una reforma al mundo del trabajo, habida cuenta del hundimiento de la reforma en la Comisión Séptima del Senado, es la consulta popular. Lo que ha propuesto el Partido Liberal, por ejemplo, es una mini reforma, es una reforma chiquita, una reformita de 2 puntos de 82 artículos que tiene la reforma laboral. Así que nosotros creemos que lo mejor es que ante la negativa del Congreso en atender los derechos de los trabajadores de Colombia, pues tienen que ser los trabajadores y el pueblo colombiano los que ahora se pronuncien sobre ese asunto. Pero entonces, ministro, ¿los liberales lo van a acompañar por el gobierno haberle puesto ese mensaje de urgencia a la reforma? ¿Cuál es ese cálculo político que me llama la atención? Pues habrá que preguntarle a los liberales. Esperamos que sí. Ministro, me llama la atención también cuando usted dice esa consulta va porque va, y se lo pregunto porque, bueno, si el escenario entonces hipotético, el Senado le dice que no, y también el secretario dice no, si el Senado le dice que no, no pueden hacerlo por decreto. Entonces, ¿cuál es el escenario, ministro? Marzo del 26, creo yo, es lo que viene, ¿no? Ministro, eso quiere decir... Nosotros, pues, de todas maneras estamos avanzando en expedir por decreto asuntos que tengan que ver con la reforma laboral y que no requieran trámite legislativo. Analistas y expertos señalan, ministro, que esto adicionalmente a hacer una consulta sobre la reforma laboral, pues es también un pulso político de cara a lo que serán las presidenciales en 2026. ¿Usted lo cree así? ¿Es, digamos, que una antítesis de la primera vuelta? Pues nosotros no lo hemos calculado de esa manera, pero es inevitable que el país comprenda y de nuevo quede al desnudo ante la gente quienes quieren volvernos al pasado y quienes proponen una agenda progresista para el país. Y eso tendrá que expresarse en las elecciones futuras que tendrá el país. Señor ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, muchas gracias por estos minutos de explicación aquí en Noticias Caracol y estaremos muy atentos de lo que ocurra en estos 29 días con lo que usted señala, un proyecto que ya es irreversible y que va hacia adelante. Muy buen día, señor. A ustedes muy amable, muchas gracias.